Buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a estar aquí con mi amigo Duales. ¿Cómo estás? Con un podcast. Vamos a iniciar una serie de podcasts semanales, quizás, si nos lleva el tiempo. Hace tiempo que no hablo contigo. Ganas de iniciar pues una serie todas las semanas, como digo, con temas importantes, temas que nos gustan, de consola, de PC, de juegos, de videojuegos. ¿Cómo estás? Y vamos a empezar, como sí. Hola, ¿qué tal, Thor? Pues muy buena. Vamos allá, vamos a darle caña, que la cosa está que arde. Ok, venga, iniciamos. Estamos arrancando una serie de podcasts. Vamos a intentar, prometo, intentar que se alineen los astros para que este humilde servidor y por lo dicho, mi gran amigo Thor Drago, podamos coincidir y podamos grabarlos al menos uno semanalmente, que no es mucho pedir, para daros nuestras más humildes opiniones acerca de todo en general, pero también centrándonos en el mundo del gaming. Así que sin más dilaciones, arrancamos. Arrancamos, sí. Pues, Thor, ¿qué me comentas? ¿Cómo ves esta semana? ¿Qué cositas hay? ¿De qué podemos hablar? Vamos allá, vamos a ver. ¿Qué me cuentas? Bueno, pues ya hemos hablado en privado muchas veces, pero bueno, estas semanas han salido juegos. ¿A qué has estado jugando? Yo, bueno, la verdad que he estado jugando a varias betas. Battlefield 5, que ya salen 2 o 3 días, he probado esas 10 horitas. Un juego de móvil, lógicamente... ¿Y qué te parece? Dime. Hablemos por ahora de Battlefield 5, por ejemplo. ¿Crees que realmente, porque mucho se ha dicho, ¿no? Incluso hasta polémica acerca de Battlefield 5, de que, bueno, pues no era lo que se esperaba y demás. ¿Qué opiniones tienes tú que has podido probar esa beta? ¿Qué te ha parecido? ¿Primeras sensaciones? ¿Lo vas a comprar? ¿No lo vas a comprar? ¿Vas a esperar? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. He probado la beta y he jugado las 10 horas porque estoy suscrito a Electronic Arts, esas 10 horas que te permiten jugar antes de... Bueno, que sale el 20, dentro de 2 o 3 días, sale Sí. ya. Y me ha gustado muchísimo, no he notado ningún tipo de problema con el tema de... La mejora es abismal, ¿no? Yo creo que retoma mucho de los conceptos del Battlefield 3, el tema de las recompensas, cuanto más juegas te van desbloqueando cositas, vas comprando, los mapas y gráficamente las texturas, la verdad que la mejora y sobre todo, bueno, mi Xbox va fenomenal, ¿no? Yo, por lo menos personalmente, ya lo había comprado, me la jugué. Y contento. Vamos. Porque todo hay que recordarle a nuestros oyentes que bueno, que tú eres uno de los grandes afortunados que tienes contigo una Xbox One X. ¿Qué tal visualmente? Me imagino que será un deleite, pero bueno, descríbenos visualmente qué tal se ve este Battlefield nuevo. Ha habido muchos cambios con respecto a la beta, porque en la beta sí que, bueno, a veces se pidió, ¿no? Para eso es la beta, para probar y para mejorar, y luego una serie de actualizaciones que yo fui recibiendo antes de la salida de la posibilidad de estas 10 horas. Las texturas muchas veces se camuflaba o no se distinguía al contrario, al jugador, al enemigo, y entonces han mejorado un poco la uniformidad, las texturas, con lo cual la visibilidad es mucho más fácil a la hora de ver a un enemigo y demás, y la mejora es abismal. Lógicamente, siempre la beta se pueden sacar conclusiones, pero el juego final no es el mismo, ¿no? Las diferencias son abismales. Es uno de los juegos que yo voy a jugar fielmente. Ya había gustado Battlefield 1, pero bueno, vuelve la Segunda Guerra Mundial y es uno de los, para mí, juegos de los que aposté y de los que voy a jugar. Y en mi canal, pues vamos, voy a estar a muerte con el juego. Bien, y te quería preguntar ya un poco para antes de aparcar ese tema. Sí. Mucho se ha dicho, ¿no? También de un poco como siempre que las comparativas son odiosas, pero sí, hay que nombrarlo, ¿no? El Call of Duty 4, el nuevo Call of Duty, Black Ops 4, o este nuevo Battlefield. ¿Cuál crees tú que de los dos que logrará despuntar en este mercado tan agresivo en el que hoy en día tenemos, bueno, pues bastantes tipos de juegos? Porque hay que recordar que el Call of Duty, el Black Ops 4, sí, han puesto, mucha polémica ha habido con este título también, porque sí, no tiene modo de un solo jugador, pero cierto es que tiene, por lo que he leído, pues yo digo, no lo he jugado, pero sí he leído y demás, y he visto opiniones acerca de que tiene un modo Battle Royale bastante profundo y bastante adictivo. Entonces, bueno, ¿cuál crees que de los dos que se llevará el gato al agua? El problema es que con Battlefield 1, mucha gente de Call of Duty fue al Battlefield 1,
Y vamos a ver si gracias a ese modo, aunque también en Battlefield 5 se comentaba que iba a haber ese tipo de modo, 50 contra 50 y diferentes modos que veremos en la serie de juego y con actualizaciones si verdaderamente van a profundizar. Porque tú sabes que muchísimos juegos ya están, en cualquiera que salga, están con ese tipo de modos, ya intentan buscar la imitación a Fortnite a muerte, ¿no? En cualquier juego ahora mismo están con esos modos, el modo zombie como el modo imitando al Fortnite en ese sentido. Entonces yo creo que tanto uno como otro, yo apostaría por Battlefield 5, te sigo diciendo, porque el Call of Duty no lo veo. Lógicamente hay gente fiel a Call of Duty, pero yo ahora mismo Battlefield 5 yo creo que se supera. Y con respecto a los problemas que hubo, sí que hay algunos detalles. Por ejemplo, cuando manejas a una chica no notas ninguna diferencia, eso es una bobería, la verdad. Siempre el debate ese que hubo, sí que hay algunos chillidos cuando muere, tal cual, un poco fuera de lugar, que a lo mejor, bueno, pues con una actualización, pues quizá el bombardeo está muy chetado, el bombardero, cuando manejas el bombardero porque pasas por el suministro y recarga las bombas al 100%. Hay 2-3 cosas que el juego, que seguramente, como siempre, pues actualizarán y cambiarán y cambiarán esas cositas, detalles que siempre en el juego, tú sabes que van actualizando, ¿no? Claro. Bueno, y eso con respecto al tema bélico, pero ahora vamos a dar un giro de 180. Sí. Y bueno, bien sabes que ya desde el día de ayer ha salido Pokémon Let's Go, Pikachu y Eevee, las dos versiones para Nintendo Switch. ¿Qué opinas de este juego? Porque se está diciendo mucho. Yo, de hecho, por ejemplo, ya te digo de antemano, tengo mi copia, la tengo en casa. Vale, en ese te doy el testigo a ti, porque lógicamente yo soy fiel jugador de la saga, pero no tengo Nintendo Switch y sí que me gustaría que dieras tu opinión, si has podido jugar, creo que me dijiste hace unos días que ibas a empezar a jugar, a subir gameplays ya sea en tu canal y demás. Cuéntame un poquito lo que tienes previsto. Pues mira, en principio te digo, por supuesto tengo en mente, con este juego tengo sensaciones, ¿no? Porque es verdad que han hecho un remake y literalmente... Yo creo que no avanza, ¿no? Eso sí que lo he leído, que no avanza. Básicamente es lo que ya has jugado, ¿no? Exacto, prácticamente, pues es un remake, pero tal cual, de lo que era el Pokémon amarillo de la Game Boy en su momento, de la versión Pikachu, que salió posteriormente a la edición roja y azul, con la versión amarilla de Pikachu, que te seguía Pikachu y demás. Entonces es un remake casi 100%, por no decir al 100% tal cual, con los gráficos actuales y demás. Cierto es que mucho se ha dicho, y yo era el primero que en su momento tenía mis dudas, porque es verdad que este juego es una mezcla extraña de intentar captar a los jugadores del Pokémon GO, la aplicación de móviles que tanto sí, hay una como una coordinación, ¿no?, entre los dos juegos, ¿no? Si has jugado y tienes los Pokémon, puedes tenerlos en ese juego, ¿no? Sí. Exacto, de hecho han puesto lo que era en su momento los de Game Boy, pues la parte del Safari, por así decirlo, lo que han hecho es que conectas el Go, o sea, conectas la app del móvil de Pokémon, y puedes pasarte de Pokémon de la primera generación al juego para tenerlos ahí. Lo único es que, si mal no recuerdo, Thor, creo que una vez los pasas a la Switch, creo que los pierdes, creo que no se puede hacer de forma inversa devolverlos al Pokémon Go. Amigo. Está un poco ahí, ¿no?, el asunto. Pero bien, yo te digo, yo por mi parte voy a empezar a subir gameplay. Muy bien, lo que te comentaba es eso, que no sé hasta qué punto, si los llegara a comentar lo que es, porque te digo, quiero primero disfrutarlo como un niño pequeño, recuperar esas sensaciones, ¿no?, de infancia. Pero pues bien. Ansioso de que subas vídeos, y como siempre digo, por lo menos en mi canal, en la descripción, ahí tienen el enlace para que vean tu canal y que te sigan y que bueno, yo ya te digo, veré tus gameplays y estaré muy pendiente y con ganas de, sobre todo tus montajes, que siempre son magníficos, con mucha alegría y con mucha motivación y muy bien montados. No, que la pena es que mucha gente no te siga, en el sentido de que, bueno, de que hay gente por ahí que está pues jugando a juegos forzados, ¿no? Y tú la verdad que eres de los que más disfruta que yo conozco en los videojuegos y siempre hace las cosas con muchísimo cariño, y me gustaría que la gente siguiera tu canal y que estuviera a tope ahí. Tú sabes que realmente, bueno, lo hacemos como hablamos en privado, ¿no? Y bueno, lo decimos ahora aquí. El objetivo nuestro pues no es ni mucho menos tener ahí la millonada de suscriptores, sino que lo hacemos porque es lo que nos gusta, ¿no? Y metemos el material que queremos, porque es un poco nuestro pequeño rincón. Claro que sí. Pero bueno, continuando todo, te iba a preguntar una cosa, tú que ya para mí eres el Xbox Master, ¿no?, usuario Master y demás. Justo también esta semana, refrescaba la memoria, pero creo que ha salido también por fin ya un parche, ¿no?, para hacer la Xbox casi como si fuera un PC de gama media, por así decirlo, porque ¿qué es lo que han hecho exactamente por parte de Microsoft? Sí, el tema, bueno, hay dos noticias que me están marcando muchísimo, y seguramente el año que viene
se va a plasmar, ¿no? Está saliendo el tema del teclado y ratón adaptado a los juegos con la Xbox. Lógicamente yo tengo un PC, pero bueno, mi PC, como tú sabes, es de gama media más bien baja. Y bueno, igual que en el PC se puede utilizar el pack, ¿no? Para jugar, un pad para jugar, pues bueno, pues es una opción de Xbox de poder jugar. Ahora mismo está el Fortnite y el juego con el que estás jugando tú también, que me comunicaste el otro día, que se puede utilizar el ratón y el teclado, sí. Que es un juego que lo has jugado tú, yo lo he visto, y sobre todo que he visto que se lanzó en PC top y ahora aquí, que es gratis, esos son todos los juegos también, que me has hablado muy bien de ellos, de él, y que está en teclado y en ratón también, ¿no? Que es una posibilidad. Sí, o sea que por ejemplo en tu caso, tú mismo lo has dicho, ¿no? Tienes un PC de gama media-baja, sí, pero tienes una Xbox One X, que es un pepino, y encima, pues bueno, lo bueno de todo es que vas a tener ahora también la compatibilidad de muchos juegos de teclado y ratón, sí. y encima de esto era más, por supuesto, porque lo bueno de Microsoft igual es como la retrocompatibilidad, que casi que cada semana salen juegos con retrocompatibles de Xbox One y de Xbox 360, incluso la primera Xbox, pues no dudaría nada que de aquí a lo mejor al año que viene, como tú bien dices, hayan a lo mejor, pues yo qué sé, a lo mejor 30, 40 o 60 Es que para los juegos de acción, de disparo, el tema del apuntado, el teclado y el ratón va muchísimo mejor, mi opinión y la de todo el mundo. Lógicamente, por ejemplo, juegos de deporte tipo FIFA o PES o tal, el pad sí, porque bueno, ya manejas un poco el sticks y es un poco más los regates y los trucos y demás, los cambios de ritmo, pero con teclado y ratón, el tema del disparo, de hecho, la gente que está jugando al Fortnite ya en Xbox con el teclado y ratón, y por lo que he oído y he leído y demás, el apuntado muchísimo mejor es como en PC, con lo cual ya no tienes ese problema, ¿no? que nos estaba dando. Y seguramente, bueno, yo deseando que tipo Battlefield o otros juegos pues vengan también más adelante con la posibilidad, ¿no? Que sería un cambio abismal, ¿no? Sí, es que en un shooter las cosas como son. Yo de hecho tengo un buen amigo mío, de hecho desde aquí saludo a mi amigo Carlos, a Saidano y Tami. Sí. Yo siempre, cuando hablo con él y demás, siempre discutimos, casi que discutimos mucho acerca de esto, porque él dice que bueno, que un shooter y demás, que con un gamepad se puede jugar muy bien, incluso mejor a veces con teclado y ratón, y yo digo que no, que en absoluto, porque la precisión que tiene un ratón obviamente nunca va a llegar a ser como la de un mando y demás, y ahí hay una... Es una de las dudas, tú me dirás, de que los servidores de Xbox se están juntando, PC, como muchos son Anywhere, pues si están juntando los servidores de teclado y ratón con pad, y entonces se nota, ¿no? Muchas veces que dispara más rápido que tú, bueno, también depende de la conexión y depende de todo este tema, pero muchas veces tienes la duda, digo, para mí que este hombre está jugando en teclado y ratón, porque tienes la posibilidad de poder jugar también en ordenador, y te metan al mismo servidor que con el del pad, ¿no? Con el de la Xbox. Entonces, claro, yo creo que ya te digo, hay ciertos juegos que el teclado y ratón es una posibilidad más, una posibilidad, igual que hay gente que en PC coge el pad, pues bueno, en Xbox poder jugar con el teclado y ratón es muchísimo una opción más. Si quieres, pues oye, ahí tienes la posibilidad. Bueno, y ahí está claro, y hay igualdad de condiciones. Y hablando de igualdad de condiciones, Thor, algo que ha causado mucho revuelo, que creo que con esto podríamos ya, por hoy, dejarlo como el tema ya, como el sumum, ¿no? Es lo siguiente, Sony. Tenemos que hablar de Sony, Thor, porque Sony ha arrojado ahí, ha hecho un drop de bomb, ¿no? ¿Qué ha pasado con Sony, Thor? ¿Qué ha hecho? No se va a presentar, no va a hacer nada en el evento principal del año, ¿no? En el cual va todo el mundo, el E3, ¿no? Que nosotros alguna vez hemos hecho algún podcast hemos hecho. Sí que hay dudas si van a hacer un evento aparte, que creo que es una de las cosas que tú piensas. Si no tienen juegos verdaderamente que saquen exclusivos o nada que presentar, o mucho humo como han hecho otros E3, que es lo que yo pienso. No sé, ¿qué opinas tú? Yo mi opinión, ya te digo, la acabo de decírtela. Yo creo que no tienen muchos juegos que presentar, aparte el de Zombies y alguno más. Y la PS5 se va al 2020, quizá un evento aparte, pero yo creo que no tienen mucho y que el Microsoft le está comiendo la tostada, básicamente. Yo creo, fíjate, bueno, lo hablamos, ¿no? Antes fuera de cámaras, o bueno, fuera de micro. Sí. En este caso lo estábamos hablando y bueno, lo digo ahora también para el podcast y demás. Mi opinión es que realmente Sony lo que está haciendo es intentando cambiar el formato, porque es verdad que vamos a ver, al fin y al cabo, estos son empresas y estos se mueven por dinero, básicamente. Entonces es verdad que el tener un espacio de la leche, ¿no? Grande y demás, o sea, es mover un montón de dinero. Y yo creo que Sony más bien ya lo que es el parque de consolas de PlayStation 4, su sistema ya lo tienen más que colocado, ¿no? Hoy en día hay una PlayStation 4 que no la tiene porque no quiere realmente, ¿no? Porque
por precios y demás ya están muy bien. Entonces yo creo que ellos tienen ya un pie y medio puesto en su nuevo sistema, llamémoslo por el momento PlayStation 5, y yo fíjate, yo ahí sí que discrepo un poco. Sí. Yo te diría que no sé si a lo mejor 2020, ¿no? Si en 2020 la lanzarían, yo apostaría más bien a lo mejor a Navidades de 2019, o sea, dentro de un año casi, por así decirlo, pero sí apuesto yo fuertemente a que en marzo, y de hecho lo firmo ya, marzo del año que viene, 14 además, para ser más exacto, por poner una fecha, sí. Pero en marzo, yo creo que en el primer trimestre, ¿no? Y más concretamente en marzo, van a mostrar, si no la PlayStation 5, sí al menos las especificaciones, y pondrán una maqueta, vamos, que ellos harán su propio evento. ¿Tú tienes fe de que haga como un directo, un Nintendo Direct, ¿no? Ese Nintendo Cubo. Sí, yo no me lo creo, Yo creo que no tienen nada que enseñar. Llevan un par de años enseñando humo y pero yo creo que el ¿tú PlayStation crees 5, no sé, yo no me fío. Bueno, de todas formas, pero bueno. Si tienen ahí, supuestamente tienen ahí a la vuelta de la esquina. Pero no ir a la E3, que van absolutamente todas las empresas, todo, y es el centro de atención. Ahora irte a un evento puntual de un rato, un cacho, 20 minutos, 30 minutos aparte, después de tantos años, no sé. Hombre, la verdad que sí que a nivel mediático, ¿no? Y, es fuerte, y es algo de... Pero ya te digo que Nintendo hizo algo parecido y no le ha ido tan mal con los Nintendo Direct. Entonces yo creo que Sony está buscando ese sistema también, esa estela, ¿no? De hacer sus propios eventos. No sé. Porque a nivel también, insisto, a nivel económico, ¿no? De cara a la empresa, no es lo mismo que tú en tus instalaciones uses tu infraestructura para hacer un streaming, ya lo que sé. es aún más sencillo, que, bueno, pues ir a un evento. Cierto es que no estoy nada de acuerdo con que no vayas al E3. De hecho, yo sigo pensando que esto simplemente es un globo sonda, ¿no? Y sus servidores siguen fallando. El PS Plus creo que sube precio. Imagínate que, bueno, yo ya te digo, yo sé que no estoy para hablar de PS4 porque no tengo PS4, pero sigo recibiendo noticias y que se cuelan los servidores, fines de semana enteros, horas que completas, y no hay mejoras en su servicio, y eso es lo que yo dices. espero que recapaciten, porque en el E3 siempre hay que estar, aunque sea simplemente con un pequeño espacio y poniendo vídeos de tus juegos. Pero mucho humo. No, está claro que es mucho humo, porque creo que llevan 2 años ya por lo menos, mostrando poco o nada, por ejemplo, del Days Gone, el juego que bien comentaba. Exacto. The Last of Us, ¿Para cuándo? Parte 2. Sí, claro. Exacto. Pero yo insisto, esos juegos van a ser exactamente como fueron, por ejemplo, el de Last of Us, el primero, que fue un juego de PlayStation 3, pero que realmente luego salió en PlayStation 4 porque era, llamémoslo, un juego de transición. Pues yo creo que va a pasar lo mismo, que realmente y finalmente, vale, tanto Days Gone como The Last of Us 2 se van a PlayStation 5. Vale, y sacas la Play 5 y todos los de las 4, los de la Play 4 te los comes con papas, ¿no? Te los comes. No, hombre, han dicho... ¿Retro? Hace poco, ¿Sí? Bueno, ¿Tú crees? Hace de poco se estaba rumorando que iba a ser retrocompatible. Ojalá. Eso estaría bien para ellos, ¿no? Bien. Pero bien porque tiene, lo dicho, muchos tiene usuarios de de PS4 están con eso en la cabeza, claro. porque se comieron todos los de la Play 3 y en cambio nosotros, pues bueno, yo por lo menos con la Xbox, semana tras semana, mes tras mes, pues están, bueno, ayer me hice con el Final Fantasy 360, Final Fantasy 13, que en próximos días pues colgaré. Están la saga Final Fantasy está trabajando con Microsoft para remasterizar. Fíjate que pesaba 7-8 gigas y con la remasterización y la adaptabilidad Xbox X pesa 30 gigas. Me hice por 7 euros que está, y la verdad que revivir otra vez después de tantos años la saga Final Fantasy, pues a mí pues me encanta, ¿no? Es verdad, no recordaba que justo, bueno, y con esto yo creo que podemos finalizar, pero es verdad que va correlacionado. Es bien cierto que Final Fantasy 13, Final Fantasy 13-2 y Final Fantasy 13 Lightning Returns salieron en la retrocompatibilidad de la Xbox One. Imagínate. Algo muy positivo. Y mejorado para la Xbox X, ¿me entiendes? X, ¿verdad? Para X. Y se ve estupendo, lo probé el otro día, estuve recordando otra vez, ¿no? ¿Tienes pensado subir gameplay? Sí, estoy transmitiendo en Twitch, y en breve pues algún vídeo en el canal. Que bueno, que muchos conocen el juego, pero bueno, me hizo ilusión volver a recordar, volver a jugar, y las imágenes se ven estupendamente. Al final es disfrutar, ¿no? Otra, para acabar, antes quería que, no sé si sabes la noticia de lo que tiene pensado Xbox el año que viene, que salió ayer o antes de ayer, creo que lo leí. Esa Xbox que va a salir digital, por así decirlo, de 100 euros. De 100 euros. Si se lo hacen,
100 euros es un precio que, mira, ve tú qué consola te vas a comprar. 100 euros, vale, solo es digital, pero es que yo la verdad que en mi consola el 80-90% de los juegos es digital, con lo cual imagínate por ese precio. Pero bueno, corrígeme si me equivoco, va a ser con disco duro, va a tener disco duro, lo que no tiene lector, ¿no? Exactamente. Vale, pues bueno, yo creo que con eso y el Game Pass ya está más que ganado, Es ¿no? que en el Game Pass ahora mismo hay, si no me equivoco, hay unos 205 juegos por ahí, con lo que se viene también. No me acuerdo, el Hellfire no sé si te suena, que salió... Sí, el de Niña Theory. Exacto. Viene ahora también en el Game Pass, el Hitman sale gratis, unos días el PES 2019 y el PUG también están dando días gratis, no sé cuánto durará en el Pass, quiero decirte, están saliendo cositas interesantes, vamos a ver las navidades. Pero otra cosita que antes de acabar, que es que la verdad que tengo tantas cosas en la cabeza, he probado, como te dije, el ordenador mío es bastante, bastante mediocre. He probado la beta del Black Desert. Ya sé que es un juego a lo mejor que a ti no te suena o a algunos no suenan porque yo lo he oído por ahí, pero lo he probado. Lo he probado el Black Desert, lógicamente la beta era en inglés, aunque cuento. Y hay, vamos a ver, hay dos cosas importantes. A mí ese juego me encanta, lógicamente es un juego que puedes hacer 20.000 cosas y después de tener el Skyrim, el Tera y alguno más en inglés, pues bueno, en PC está el juego traducido totalmente al español. La beta era en inglés, pero cuento que si el año que viene salga ya en español. ¿Cuál es el problema? Muchos botones, muchas acciones y cuento con esa fe, con esa alegría que me dio poder tener esa opción de teclado y ratón. No han dicho nada, claro, pero igual que se puede jugar en PC con ese juego que viene de PC, que puedan tener esa adaptabilidad. Es una de las opciones que quiero yo, ¿no? Es una de las opciones porque ese juego, muchas combinaciones, apretar 2 o 3 para un ataque, 2 o 3 botones seguidos, es mucho. Exacto, es que al ser un MMORPG de los famosos, sí. Es verdad que es un juego que necesitas como mínimo, por ejemplo, 6 botones solamente para acciones, pero 6 y otros 6, o sea, necesitas muchos botones. Es una locura con un mando. Eso es algo que hay que jugarlo para disfrutarlo bien, hay que jugarlo con teclado y ratón. ¿Qué espero? Porque a mí, por ejemplo, me pasaba, yo me acuerdo ya para finalizar, pero relacionado, yo me acuerdo cuando jugaba en la Xbox 360, jugaba el Final Fantasy XI Online, y me acuerdo que era una locura porque tenías que, por ejemplo, pisar el gatillo derecho y pulsar los 4 botones y eran buenas acciones. Si soltabas el gatillo, eran los 4 botones, otras acciones diferentes, vamos, una jodida locura. Y nada que ver, en teclado y ratón tienes mucha más, digamos, personalización de esos scripts, ¿no? Y de esas acciones y demás. O sea que vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo transcurre todo esto, Thor, porque la cosa pinta bastante bien de cara, ¿no? Sobre todo para nosotros, para los usuarios, para los jugadores en general, ¿no? Las mejoras estas son las que uno espera. Todo suma, ¿no? Y sobre todo que miren por la gente que se gasta el dinero de una manera o de otra, ya sea en PS4, en Twitch o en Xbox, Microsoft, que trabajen por nosotros, ¿no? Que los servidores vayan fiables, que los precios estén asequibles, siempre es eso, ¿no? Al final te gastas un dinero, te gastas un tiempo y que miren aunque no sea mi plataforma, por las demás, ¿no? No solo por la mía, lógicamente uno mira por la suya, pero que miren por la... Mira, por ejemplo, el tema de juego cruzado, algo que Sony estaba negada. ¿Te acuerdas? Sí, es verdad. Y al final tuvieron que pasar por el aro, ¿no? Y acceder, porque al final es lo que todos demandamos. Yo no veo lógico que yo no pueda jugar contigo si yo juego en PC, por ejemplo, o si yo juego en mi PlayStation 4, no puedo jugar contigo. Al final esas competencias tienen que estar en los sistemas, ¿no? Oye, ¿y el bloqueo de cuentas masivo que hubo hace unos días? Por lo de los códigos de un youtuber o dos que pusieron... Se armó bastante también, ¿eh? Una buena armada que PlayStation cortó, empezó a cortar cuentas, parece que ya las han devuelto, pero imagínate. Claro, imagínate que vas a encender tu consola y que te pone Ding Dong, la bruja ha muerto, vete para tu casa. Y te bloquean todo, encima todo lo que tienes, los logros, todos los juegos... Menudo disgusto, la verdad que menudo disgusto, macho. No sabría ni qué hacer. No, yo que tengo, ya te digo, un montón de juegos digitales, imagínate que me bloqueen todo y que se te bloquee todo y que tengas que hacer otra cuenta nueva. Pues son de las noticias que un poquitito van surgiendo y tenía ganas de hablar contigo, la verdad, y se nos ha ido ya pues más de media hora, ¿eh? Sí, se nos ha prolongado, así que yo creo que realmente vamos a cortar por hoy, pero vamos a cortar realmente, yo creo, para que esta gente nos diga, macho, estos han vuelto. Un punto seguido, sí. Bueno, lo primero, para acabar ya, recomendar que pasen por tu canal, como el mío, si les apetece. Lógicamente seguimos ahí con gameplays, con cualquier cosa en la caja de comentarios, tanto por tu canal, a mí está los enlaces y que bueno, que te apoyen a ti, yo por mí, que te apoyen a ti a muerte. A mí, si les apetece,
Si les apetece, y cualquier cosa aquí estamos, ¿no? A disposición de la gente. Por supuesto, yo también para acabar pues digo lo mismo, ¿no? Que al final esto es un poco eso, el ayudarnos, el ayudarnos en colaboraciones y demás. Sí. Y lo mismo, que creo que tu canal, y lo digo sinceramente, y lo sabes, te lo he dicho fuera, también te lo digo ahora, y lo escuchan todos, has tenido un crecimiento muy bueno. Bueno, poquito. Subes lo que tú quieres. Sí. No, y tú también, no seguimos la tónica, ¿no? Sería muy fácil, por ejemplo, como te dije en privado, empezar a colgar Fortnite, que es lo que todo el mundo juega, pero a mí es un juego que no me gusta, pues juego a lo que me apetece cada día, hoy juego a este, juego al otro, igual que tú, ¿no? Te apetece hacer un montajito tal, que te pasas horas haciendo un montaje, un sketch, un juego de una manera de otra, y al final disfrutar dentro de nuestro tiempo libre, ¿no? Porque forzado yo creo que al final te acabas perdiendo la paciencia y cansando, al final disfrutar. Como te digo, pasar porque los que están escuchando, que pasen por tu canal, por nuestra página de Facebook, que colgaremos también el podcast, y por mi canal, y aquí estamos. Si quieres acabar, decir algunas palabras, porque ya te digo, más de media hora ya, más de media hora. Agradecer el tiempo. Sí. Chicos y chicas, agradezco el tiempo. Yo os doy las gracias por escucharnos. Recordad que es muy importante para nosotros que nos comentéis, tanto en el Facebook como en nuestros canales y demás, comentad estos podcasts, porque son lo que nos motiva, ¿no?, a seguir, y aparte de eso incluso proponernos cosas, ¿no? Yo creo que estaría bastante bien, Thor, que por incluso en el Facebook, por ejemplo, que hay bastantes comentarios y movimiento y demás, y revuelo, que nos comenten cosas de las que quieran que hablemos, y bueno, las enumeramos y demás, y podemos incluso, en petición de ellos, ¿no?, de nuestros seguidores, pues hablar acerca de ellas también. Sí, si no, bueno, seguiremos quemando los juegos que estamos metiéndole caña. El Red, que no hemos hablado nada del Red, y seguimos probando ahí. Eso, el próximo El próximo, de hecho, hablaremos también incluso de nuestras partidas online, porque ya en breve abren servidores de Red Dead Online. Todavía tengo el 40% hecho de la historia, capítulo 4, y todavía me falta ahí la mitad del juego, pero bueno, acabando la historia. Pero es que este juego podríamos estar 10 horas hablando. Sí, tomárselo con tranquilidad, pero haremos partidas juntos, y si todo va bien, haremos partidas juntitos, si no es en ese, en otro. Por supuesto. Así que nada más. Yo, Thor, me despido. Lo dicho, mando un saludo enorme para ti. Para ti otro. Y lo dicho, agradecido, ¿no?, a todos por escucharnos. Así que nada más, este humilde servidor se despide. Adiós. Bueno, pues nos esperamos la próxima, con más juegos, más game. Adiós. ¡Niño! ¡Está bueno, Mari Carmen!